Y vamos a comenzar con un tema que es fundamental, que se denomina sockets. Un socket es un elemento de software que actúa como un punto de enlace que funciona estableciendo un enlace de comunicación de red bidireccional entre el extremo del servidor y el programa receptor del cliente. Nótese que el socket no es un elemento físico, sino que es un software, un elemento, un punto de comunicación que tiene sentido desde el punto de vista de software y nos permite a nosotros como ingenieros o futuros ingenieros realizar una conexión entre un servidor y un cliente. Una vez que se realiza la conexión, es posible la transferencia de información. Entonces, un socket es un elemento de software que actúa como punto de enlace. Desde el punto de vista de una red, y bueno, no sé qué tan bien manejan lo que es el modelo OSI, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Desde el punto de vista de una red, el socket es un elemento que me permite comunicar la capa de transporte con la capa de aplicación. Eh, bueno, como les venía comentando, resulta que el problema de una red de comunicación es tan amplio y tan complejo que se divide en capas. Es por eso que existe lo que se denomina el modelo OSI, que explica a través de 8 capas, bueno, 7 u 8 capas, cómo ocurre la transferencia de información a través de una red, pudiendo ser esta una red pequeña o una red grande. Los sockets, digamos, y sus funciones, a eso le llamamos los APIs de socket, no son una capa como tal, sino que lo que permiten es la comunicación entre la capa de transporte y la capa de aplicación. Ahora comencemos a hablar un poco más de lo que es un socket y entender cómo es que se establece la comunicación entre un servidor y un cliente. Nótese que esta teoría que vamos a ver es una teoría que se refiere a la capa de transporte de una red. Bueno, comencemos mencionando de que el proceso a través del cual hay una transferencia entre un cliente y un servidor se rige por un flujo específico de eventos, los cuales se muestran en esta figura que tenemos a la derecha. Nótese, por cierto, voy a ponerlo en modo presentación. Nótese cómo de un lado tenemos lo que constituye el servidor y del otro lado tenemos el cliente. Y bajo este esquema funcionan muchas de las aplicaciones que tenemos hoy en día. Por ejemplo, páginas web, hay un servidor web. En el caso, por ejemplo, de cualquier app, se utilizan sockets. Entonces, generalmente lo que tenemos es un servidor y un cliente. Y una vez que se establece la comunicación, ocurre una transferencia de datos y se cierra la comunicación. Nótese cómo este proceso es un flujo continuo de eventos que comienza con el primer evento. Nótese que tanto en el servidor como en el cliente, el primer evento se denomina socket. Desde el punto de vista de programación, lo que ocurre en el socket, cuando ejecutamos socket, es que se crea un punto de enlace. Ese punto de enlace eventualmente los utilizaremos para que se establezca una comunicación. Nótese que esto ocurre en ambos lados, del lado del servidor y del lado del cliente. Una vez que se ha creado el socket,
nótese que nosotros requerimos asignarle a ese socket. Se me quedó pegada la presentación, denme un segundo. Ok. Espera un segundo. Voy a cerrar algunas ventanas porque tengo como 20 ventanas abiertas. Ok. Ok, sigamos. Bueno, les estaba comentando acerca del proceso que involucra un socket. Y les estaba comentando cómo el primer paso es ejecutar la función socket. La función socket lo que va a hacer es crear el punto de enlace y como resultado de eso lo que se va a generar es un descriptor de socket. Ese descriptor de socket lo voy a utilizar en el programa para representar el punto de enlace. El socket permite vincular los extremos del cliente y del servidor del programa. Nótese que tenemos un servidor y un cliente. Puede y muy probablemente que el servidor esté en una computadora y el cliente esté en otra. De hecho, es muy común que el cliente sea, por ejemplo, un teléfono y que el servidor sea una computadora que está tal vez en un banco, digamos, de servidores, en una granja de servidores. Entonces, usualmente, físicamente, hay una gran distancia entre el servidor y el cliente. Puede que el servidor se encuentre en China y el cliente se encuentre en Japón. Entonces, en la creación del socket, lo que más adelante me va a permitir vincular ambos extremos de la comunicación, el servidor y el cliente. Nótese que usando el descriptor de enlace que yo genero, logramos enlazar al socket un puerto y una dirección IP. Eso lo vamos a hacer con Bint. Bint me va a permitir enlazar ese socket con un puerto y con una dirección IP. Eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Aquí hay algo importante. Nótese que Bint ocurre en el servidor y opcionalmente ocurre en el cliente. Siempre tiene que ocurrir en el servidor, pero opcionalmente ocurre en el cliente. No es necesario, digamos, que ocurra en el cliente. Entonces, lo primero, el primer paso es crear el socket. El segundo paso es enlazar el socket con una dirección IP y un puerto. Y el siguiente paso es utilizar la función listen que va a comenzar a escuchar la red y va a aceptar conexiones de los clientes. Nótese que la función listen únicamente se va a ejecutar en el servidor, porque es el servidor que va a comenzar a escuchar la red y va a aceptar conexiones de los clientes. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Esa teoría que les estoy explicando no es exclusiva de Python, sino que aplica para cualquier lenguaje de programación. Y en casi todos los lenguajes de programación se hace exactamente de la misma manera. Y las funciones se llaman, tienen casi que el mismo nombre. Entonces, les estaba comentando que el servidor comienza a escuchar la red. Y a continuación, el cliente utiliza la función connect para establecer la conexión con el servidor. Viene el servidor
y el servidor debe aceptar esa conexión solicitada por el cliente a través de la función accept. Una vez que el servidor acepta la conexión queda establecida entre el servidor y el cliente. Este proceso que acabamos de observar recibe el nombre de apretón de manos o handshake. El servidor escucha la red, el cliente se conecta al servidor y el servidor puede rechazar o aceptar esa conexión. Si la acepta, tanto el cliente como el servidor ya se encuentran listos para que ocurra una transferencia de información. Nótese que para que el servidor pueda aceptar esta comunicación, los pasos anteriores debieron haber sido exitosos. ¿Cuáles fueron los pasos anteriores en el caso del servidor? Socket, bind y listen. Estoy diciendo bind, pero creo que se pronuncia bind, ¿verdad? Déjeme revisar. Es una palabra que casi nunca utilizo. Sí, profe, me parece que sí. Bind, ¿verdad? Sí, sí es bind. Sí. Ok. Nótese que cuando se establece una conexión con éxito, el servidor esperará a que los clientes soliciten un servicio. Es decir, el servidor va a esperar a que le soliciten información. Pero ya a partir después de que acepta la conexión, ya se puede establecer una comunicación entre el servidor y el cliente. Ahora, la transferencia de datos puede ocurrir entre el cliente y el servidor. Esa transferencia de datos es claramente bidireccional, es decir, puede ser del servidor al cliente o del cliente al servidor. Por último, nosotros podemos venir y cerrar el socket. Entonces, tanto del lado del servidor como del lado del cliente, contamos con la función close que nos permite cerrar el socket, es decir, el punto de enlace, por lo cual ya no se podría seguir realizando transferencia de datos si no es volviendo a abrir el socket. ¿Preguntas con este proceso que les acabo de explicar? Nótese que es un proceso, es un flujo de eventos entre dos sistemas, el servidor y el cliente. Un servidor puede ser una computadora y un cliente puede ser un iPhone. Y este flujo de eventos se va a repetir en casi todos los servicios que nosotros solicitemos y se va a repetir en forma muy similar. Nótese que lo anterior aplica a cualquier lenguaje de programación, no únicamente Python. De hecho, el proceso es el mismo en C++ y en casi cualquier otro lenguaje. La librería que utilizaremos en Python se denomina socket y consiste en un conjunto de funciones que permiten ejecutar los pasos explicados anteriormente. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, las tenemos aquí listadas. Socket, bind, listen, accept, connect, connect-x, send, receive y close. Nótese cómo nosotros, siguiendo el flujo de eventos descrito anteriormente, podemos venir y utilizando Python y esta librería, abrir un canal de comunicación entre un servidor y un cliente. Y aquí hay algo muy interesante. Esto se realiza de la misma forma en casi todos los lenguajes. Eso es interesante. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna, profe.
Ok, a continuación vamos a tratar de entender y analizar nuestro primer programa que utiliza sockets. Nótese cómo la primera línea que tenemos acá importa la librería socket. Es la librería socket la que contiene todas estas funciones que acabamos de ver. Socket, bind, listen, accept, connect y todas las demás. A continuación defino dos variables, una variable que se llama host y otra variable que se denomina port. Nótese cómo host es una dirección IP que hace referencia a la interfaz de red donde corre el programa. En este caso, en este programa en particular, host está haciendo referencia a la computadora misma donde se está ejecutando el programa. Nótese que es un programa muy trivial, muy sencillo. Y también estoy definiendo una palabra, port, que corresponde a un puerto lógico de la capa de transporte. Y ese puerto a través del cual vamos a establecer la conexión. Esas serían las tres primeras líneas. Este código, a pesar de ser un código pequeño, no es sencillo. Realmente, para poder entenderlo, ocupábamos ver toda la teoría que les acabo de explicar. Una vez que nosotros, si se acuerdan, digamos, en esta presentación, una vez que nosotros creábamos el socket, ¿qué seguía? Seguía bind. Y eso es justamente lo que se hace en el código. Nótese que una vez que se crea el código, se genera un descriptor de socket o descriptor de enlace que se llama S. S es un descriptor de enlace y a continuación llamamos bind. Bind lo que va a permitir es enlazar un puerto y una dirección IP con el socket. Nótese que todavía no voy a explicar todos los detalles que tiene este programa. Seguramente los termino de explicar en la siguiente clase. Ahora bien, nótese que bind me enlaza el socket con el puerto y con la dirección IP. Y después de que se hace el bind, se ejecuta listen. Entonces se comienza a escuchar la red. Aquí hay algo muy importante y que creo que no les mencioné antes. Recordemos que en el flujo que vimos anteriormente, listen únicamente ocurría en el servidor. Por lo tanto, este programa que estamos haciendo acá corresponde a un programa que se va a ejecutar en el servidor. Nótese que listen lo que va a hacer es comenzar a escuchar. A ver si escuchar y buscar conexiones. Una vez que del lado del cliente hay una conexión, se debe decidir si se acepta o no se acepta. Y eso es lo que se realiza en esta línea. En esta línea tenemos s.accept y nótese que va a devolver la dirección IP. Eso sería ADDR. ¿Preguntas hasta acá? Profe, en esa línea entonces tiene con doble N, que es, me imagino que es connect, y luego la siguiente instrucción que no No, recuerdo. el connect no ocurre. Recordemos que este programa corre en el servidor. El connect ocurre únicamente en el cliente. Entonces, el connect va a estar del lado del cliente. Es por eso que ustedes aquí en este programa no ven ningún connect. Porque el connect, recuerden que se ejecuta en el cliente únicamente. Es el cliente el que le pregunta al servidor si quiere conectarse. Y el servidor le responde sí o no, si acepta o no acepta. Y eso lo hace a través de esta línea que dice s.accept. Pero el connect ocurre en el cliente. Se ejecuta del lado del cliente. Entonces, seguramente el cliente tiene otro programa muy similar, pero funciona como cliente
Entonces lo que va a hacer es hacer un connect. Ok, estamos viendo, profe, pero sí, ya me quedó claro. Ah, ok, perdón. Listo, ahora sí. Entonces, nótese que la primera línea, digamos, esta línea que teníamos acá, digamos, esta que dice socket, lo que hace es crear el socket y devolver un descriptor que se denomina S. Este es el descriptor del socket. S, vamos a escribirlo por acá, es el descriptor del socket. Profe, esa instrucción de socket que tiene esos parámetros son algunas constantes o se definieron así nada más. No, pueden ser de diferentes tipos. Revisemos un momentito la función socket, digamos esta librería socket, y yo creo que eso nos va a aclarar un poquito más qué son estos argumentos que contiene socket. Entonces, denme un segundo, voy a buscar la librería en Python, en el manual de Python. Ok, nótese que lo que hicimos fue buscar la información en la documentación de Python y aquí pudimos encontrar lo que es la librería socket. Y si buscamos más abajo vamos a encontrar qué es lo que está pasando aquí. Aquí lo que está pasando es que se está definiendo una dirección IP, básicamente. Y de hecho se está definiendo una dirección IP estándar como la que nosotros utilizamos. Y también se está escogiendo el tipo de socket. El que se estaría utilizando es sock string. Hay básicamente dos tipos de sockets, sock string y sock diagram. Ambos corresponden a protocolos diferentes. Digamos, son diferentes tipos de protocolos. Usualmente el que más utilizamos es sock string. Básicamente esa sería la explicación de por qué tenemos esos dos argumentos en la función socket. Es importante mencionar que casi siempre van a ser los mismos argumentos. Entonces, la primera lo que está diciendo es que se va a utilizar una dirección IP estándar y la segunda es que se va a utilizar un socket del tipo string.
Eso sí responde a la pregunta. Sí, profe, gracias. Vamos a dejar aquí la documentación de Python. Vamos a dejarla por acá. Profesor, estamos viendo el lado de la documentación. Ok. Ok, más detalles con respecto a este código. Nótese que esta función que se denomina accept va a devolver la dirección IP y va a devolver una variable que se denomina con. Entonces, si con es, digamos, es verdadero, lo que vamos a hacer es ejecutar el código que viene acá. Este código que tenemos acá lo que va a hacer es lo siguiente, simplemente va, digamos, va a decirnos quién se conectó al servidor con esta dirección IP de acá. Y además de eso, va a ejecutar un bucle infinito. Entonces, nótese que tenemos un servidor que está ejecutando un bucle infinito. Ese sería el bucle infinito. Lo voy a colocar lo voy a encerrar. Entonces, nótese que aquí tenemos un bucle infinito. Este bucle infinito va a ser lo siguiente. Va a ejecutar la función receive. Es decir, va a recibir los datos y los va a almacenar en la variable data. Si en data no hay nada, es decir, if not data, sin data no hay nada, él sigue ejecutando el bucle. Aquí tenemos break. Break lo que hace básicamente es que si no tenemos datos, él se sale. Entonces escribamos eso por acá. Escribamos primero el hecho de que vamos a ejecutar, esto es un bucle infinito.
Y lo que hacemos es una recepción de datos a través de esta función. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es la recepción de datos. Ok, a continuación lo que vamos a hacer es mirar en detalle qué es lo que hace esta función receive. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a ir a la documentación de Python y vamos a revisar. Ok, aquí interesante. Como ya les había comentado, lo que hace la función receive es recibir datos del socket y que retorna un dato, bueno, un string que representa los datos recibidos. Y nótese que lo que se le especifica acá es un tamaño de buffer. Entonces, vea qué interesante. Entonces, básicamente lo que está haciendo es que tiene un buffer de 1024 bytes y va a devolver los datos y los va a colocar en la variable data. Bueno, vamos a ver el programa. Ok, perdón. Entonces, básicamente lo que va a hacer esta pieza de código, esa línea en particular, es recibir en un buffer de 1024 bytes. Ya están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, es recibir en un buffer de 1024 bytes la información enviada por el cliente. Ok, sigamos viendo este código porque es muy importante y muy interesante. Nótese que si esta, esta sentencia, esa instrucción se ejecuta si no hay datos. Entonces, nótese que se sale del while si no hay datos. En caso contrario, él sigue recibiendo datos hasta que dejen de haber datos.
Ahora revisemos la función sendAll para ver qué es lo que hace. Nótese que sendAll lo que hace es lo siguiente, simplemente toma los datos y los envía de vuelta al socket. Entonces, aquí interesante, lo que hace este programa es que todos los datos que recibe por parte del cliente se los envía de vuelta al cliente. Eso es lo que hace el programa. Entonces, todos los datos que le envía el cliente son enviados de vuelta, son enviados básicamente de vuelta al cliente otra vez. Lo cual es un poco extraño, pero recordemos que es un programa es un programa como de aprendizaje, ¿verdad? No es una aplicación real. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ahora vamos a ver otro pedacito de código y vamos a analizarlo un poco. A este le vamos a llamar mi segundo programa. O simplemente segundo programa. Ok, revisemos la primera línea. ¿Qué es lo que hace la primera línea? A ver, ¿quién me dice? Import socket, la librería. Definitivamente, entonces lo que hace la primera línea es importar la librería. A continuación, definimos una dirección IP y un número de puerto. Nótese qué interesante, este número de puerto me parece que es igual al número de puerto del ejemplo anterior. Ahora bien, aquí simplemente lo que hacemos es definir una dirección IP y un puerto. Nada del otro mundo.
Ok, ¿qué hace esta línea que tenemos acá? Esta línea de código. Entonces es que no estamos viendo el código que Ok, está... perdón. Ahora sí. Ahora sí. Entonces ¿Qué ahí hace? vuelve, ahí lo que hace el código es volver a definir el tipo de conexión y el tipo de protocolo, pues. Correcto. Sí, digamos, aquí lo que estamos haciendo es creando el socket. El socket se va a definir como una IP normal, una dirección IP normal, y el tipo de socket va a ser string. Y el descriptor del socket es S. Entonces, igual que en el ejemplo anterior, aquí lo que estamos haciendo es creando el socket. Entonces, aquí creamos el socket. Y aquí ocurre algo muy interesante. Nótese que no se realice ningún bind. ¿Por qué? Bueno, les comento que este programa que tenemos acá es un cliente, no es un servidor, es un cliente. Y recordemos que el bind era opcional para el cliente. Entonces no se ejecuta ningún bind ni tampoco se ejecuta listen. Recordemos que listen únicamente lo ejecuta un servidor. Lo que sí se ejecuta es un connect, que básicamente es una solicitud de conexión. Nótese que se le está solicitando al, al, al servidor una conexión. Entonces, esta es una solicitud de conexión. Y el siguiente paso, esta línea, ¿qué haría? A ver, ¿qué hace esta línea? Bueno, eso se supone que enviaría todo ese string. Enviaría, correcto, el string. Profe, ¿qué significaría ese flag B? Eso lo que significa es que lo va a enviar en binario. Ok. Así es lo que significa. Ok, a continuación, nótese que una vez que se envía la información, se recibe información. Entonces, esta línea lo que va a hacer es recibir la información que envía el servidor. Entonces, aquí recibe la información. Recibe la información en un buffer. Un buffer de 1024 bytes. Y por último, la información recibida se imprime. Entonces, la información recibida es impresa. Se imprime a la pantalla. Entonces, nótese cómo este código es el cliente y el código que vimos anteriormente es el servidor. Entonces, básicamente lo que se está haciendo aquí es que se está enviando un hola mundo al servidor y el servidor toma el hola mundo y se lo devuelve al cliente. Entonces, viene el cliente, toma esa información y la imprime. Eso es básicamente lo que están haciendo estos dos programas. Para ponerlos a funcionar ocuparíamos dos computadoras y una red. Se pueden crear redes virtuales o se puede buscar una forma en que esto funcione. Se podría hacer con máquinas virtuales. Voy a intentar a ver si logro hacer el ejemplo con máquinas virtuales. Preguntas con respecto a este tema de sockets.
Profe, únicamente que está viendo que en ese programa el cliente en ningún momento verifica que se haya aceptado la comunicación, sea sí o sí por establecer el socket de enviar la info. Sí, eso es interesante, tiene razón. En ningún momento digamos, se conecta, pero en ningún momento verifica que se haya aceptado, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. Sí, correcto. Sí, eso seguramente sería una falla. Él está asumiendo que la está aceptando nomás, ¿verdad? Eso sería, seguramente es una falla, de hecho, del programa. Tal vez como nosotros tenemos control de cliente y control de servidor, estamos asumiendo eso, pero no sé, no es correcto. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Puerto ese mismo, digamos, en ambos casos. No escuché, escuché como un ruido. Perdón, eso tiene el micrófono, no, que si el puerto es el mismo, digamos, tanto en el cliente como en el servidor para que haya una conexión. Eso no lo Sí, en este caso, digamos, en este caso la dirección IP del servidor es esta. Y este es el puerto, pero en el servidor. Entonces, el cliente va a tener una dirección IP diferente, pero el servidor no ocupa saber la dirección IP del cliente, pero el cliente se ocupa saber la dirección IP del servidor. Eh, entonces, básicamente lo que tenemos, estas dos variables lo que están definiendo es la dirección IP y el puerto del servidor. En ambos programas, digamos, en el programa mismo del servidor, que es el que tenemos acá, nótese que tenemos la misma dirección IP y el mismo puerto. Esto hace referencia al servidor mismo. Entonces, estas dos líneas que tenemos aquí hacen referencia a la dirección IP del servidor y el puerto del servidor que vamos a utilizar. Ok, entiendo. ¿Alguna otra pregunta? Si no tenemos más preguntas, la clase quedaría hasta acá. Nótese que no fueron 32 diapositivas, pensé que iba a durar un montón, pero duré una hora dando la clase. Entonces quedaría hasta acá, nos veríamos mañana a las 6:30. Y mañana seguramente seguiríamos con esta misma temática.